previas por el ¿Cómo pasaría departamento esa de red, Chocó. por ejemplo, por el tapón del Darién, Néstor? ¿Cómo podrían montar redes eléctricas, torres eléctricas en una zona protegida, por ejemplo? Recuerde, Ricardo, que hay un proyecto por ahí, no, solo en sueños, desde hace muchos años, creo que desde que cubre economía, para hacer una interconexión eléctrica Colombia-Panamá, sí. Y eso nunca se ha podido hacer, nunca se ha podido materializar. Bueno, estamos hablando de utopías y estamos hablando de... El Agamenón. El Agamenón. Argamenón, dijo. Armagedón. ¿Cómo es que dice? Agamenón. Yo ya no sé qué es, Felipe. Por Dios, hay varias, son varias palabras ahí, ¿no? Alguno que nos ayude a ver cómo es eso del Armagedón. Felipe, el Armagedón es la última guerra, ¿no? Que trae el libro del Apocalipsis, el Armagedón. El Armagedón. ¿Y el Agamenón del que habla el presidente qué es? Es uno de los emperadores de los faraones, Felipe, que no tiene absolutamente nada que ver. Quiero saludar, dejen al señor presidente en paz. Dejemos el líder cósmico en paz. El presidente Petro está en modo propuestas audaces. Para hablar de la reforma laboral he llamado a la representante de la Cámara, Catherine Miranda, que terminó ayer metida en un agarrón con otras congresistas alrededor de la reforma laboral, vetadas que no las dejaban hablar, pero con el tema de fondo de lo que se está aprobando de la reforma laboral. Una sesión muy accidentada. Doctora Miranda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y un saludo a toda la mesa y a los oyentes. Sí, doctora Miranda, ¿qué fue lo que sucedió ayer? No, lo que viene sucediendo estos 2 últimos días es realmente vergonzoso. Realmente, Néstor, a mí me da pena lo que está pasando en el Congreso de la República, y es que esta no es una reforma cualquiera, que uno puede pupitrear y que no va a afectar a nadie. No, esto va a afectar gravemente a las empresas, a los trabajadores, y acá se pretende que se pupitree la reforma. Nos están dando espacio de 1 minuto para aprobar bloques de 10, de 8 artículos, y creo que esto es una irresponsabilidad con el país. Adicionalmente, que continuamente hacemos preguntas, inquietudes del por qué esos artículos, nadie nos responde, no nos responde la ministra no nos ha dado ninguna respuesta frente al por qué esos artículos, y la representante Carrascal no maneja muy bien el tema, lo cual nos preocupa muchísimo en manos de quién está la reforma laboral de este país y el empleo de millones de colombianos. ¿Qué es lo de la doctora Carrascal y en manos de quién está la reforma laboral, doctora Miranda? No, pues digamos, yo entiendo que el gobierno y que la ponente crea que las empresas pueden asumir unos costos importantes, que en algunos casos pueden llegar casi hasta el 30%, de acuerdo al tamaño de la empresa, aumentando y generando unas garantías a los empleados, con lo cual yo estoy de acuerdo. Si usted cree que los ingresos son igual a las utilidades, pues obviamente si se cree que las utilidades son alrededor del 25%, pues obviamente las empresas estarían en la capacidad de asumir esos costos. Pero como la realidad es otra cosa, como los costos no son, como los ingresos no son igual a las utilidades, pues tal vez sectores como muebles y madera, que han generado utilidades en el último año de 0,32%, pues van a terminar echando a los empleados. Los temporales de servicio de aseo tuvieron utilidades del 0,28%, café 1,2%, flores 1,5%. ¿Cómo estos sectores van a soportar unos incrementos en los costos de los empleados teniendo unas utilidades tan bajas? Yo creo que esto es profundamente irresponsable con el país, y el Banco de la República nos lo advirtió desde hace ya bastantes meses, que esta reforma podría generarle al país un desempleo de alrededor de 500,000 colombianos. Entonces yo hago un llamado, y gracias por abrirme los micrófonos, a los congresistas, de que de verdad seamos un poco más responsables con el futuro de la economía de este país. ¿Pueden ustedes pedir un cambio de ponente del proyecto, que no sea la doctora Carrascal, que efectivamente no maneja muy bien el tema, confunde los términos, pero además dice cosas como las utilidades de las empresas son del 25% anual? Doctora Miranda, cuando acá tengo el último informe de la Superintendencia de Sociedades con las 1.000 empresas más grandes del país, y la utilidad promedio es del 7.5%, es decir, 4 veces menos, casi 4 veces menos que lo que dice la ponente María Fernanda Carrascal. ¿Van a ustedes a pedir un cambio allí para que alguien más tome esa batuta? No, digamos, hay un sinnúmero de ponentes, creo que alrededor de 10 ponentes. Sin embargo, ella es la ponente coordinadora y ella tendría que renunciar a su
digamos, a su ponencia, a su designación como ponente coordinadora para que se nombrara otra persona. Sin embargo, nosotros pues sabemos que la representante Carrascal no maneja, digamos, de manera adecuada todo el tema laboral, y lo que hemos pedido es que por lo menos responda a la ministra, y tampoco ha sido posible. Entonces, eso es lo que realmente preocupa, y lo que usted decía frente a las utilidades del 6%, pues es que es de ahí para arriba del 6% está sectores como hotelería, turismo, pero de ahí para abajo tenemos sectores absolutamente importantes como los que nombré, que tienen gran cantidad de empleados y que de verdad podemos afectar gravemente la estabilidad laboral de estas personas. Nosotros ya estamos viviendo lo que pasó con el sector salud, lo están viviendo los maestros, lo están viviendo las EPS intervenidas. ¿Por qué estamos cometiendo el mismo error? Pero adicionalmente, yo quiero terminar con esto, y es, a mí me asombra muchísimo la doble moral que está utilizando el gobierno nacional, porque está generando esta reforma para el sector privado. ¿Por qué no hacemos lo mismo para el sector público? Hoy, si queremos hablar de esclavitud en los términos que ellos están utilizando hacia el sector privado, no hay nada más esclavizante que las OPS, que las órdenes de prestación de servicio, donde yo lo vivo todos los días acá en el sector público, y es que de los 12 meses del año solamente se les paga 8 meses, pero la gente sí trabaja los 12 meses. Y a diferencia de lo que piensa la representante Carrascal, y es que los contratos a término fijo sí tienen prestaciones, cesantías, vacaciones, todo. Las OPS, por el contrario, en el sector público no tienen esas garantías. Demos ejemplo y empecemos por el sector público. ¿Qué le dice? Y lo que me dicen a mí, no, es que lo que me dicen es gravísimo, y es que, qué pena, es que nosotros no hemos tenido un suficiente recaudo y hoy el gobierno nacional y el Estado no están en la capacidad de asumir eso. Yo le digo, pues exactamente lo mismo está pasando con las empresas. Dese cuenta cómo está la economía, dese cuenta cómo está la mortandad de las empresas. El año pasado tuvimos una mortandad muchísimo mayor que en las épocas de pandemia. Yo creo que realmente lo que está pasando en el Congreso de la República y lo que le va a pasar al país de aprobarse esta reforma laboral va a ser muy grave y va a ser la estocada final de la economía. Doctora Miranda, ¿qué es lo bueno que tiene esta reforma laboral? Que yo creo que algo bueno debe tener. Por ejemplo, el tema de las plataformas, Rappi y compañía. ¿Eso es bueno? ¿Eso va a servir para la formalización? No, yo creo que, digamos, la intención es buena. Lo que considero adecuado es que esto sea de manera escalonada para que no golpee a las empresas y no terminemos generando un desempleo. Nosotros en el gobierno pasado, del gobierno del presidente Iván Duque, nosotros en plena pandemia le aprobamos al entonces senador Álvaro Uribe Vélez una disminución en la jornada laboral. Él lo quería de una vez, le dijimos, seamos responsables, estamos en pandemia, que esto sea escalonado. Hoy estamos viendo una reducción de la jornada laboral por una iniciativa del presidente Uribe en su momento, pero que se hizo de manera escalonada. Yo creo y estoy convencida, al igual que los empresarios en este país, que de verdad tenemos que mejorar las calidades y las condiciones laborales de los empleados. Pero si lo hacemos de manera como quiere el gobierno nacional, que a mi juicio simplemente es para sacar una bandera para la campaña del próximo año, esto va a terminar haciendo un efecto completamente contraproducente. Sí, pero doctora Miranda, sobre este punto de las plataformas digitales, sí, todos estos trabajadores quisieran saber, bueno, no sé si técnicamente se les llame trabajadores porque todavía no están muy formalizados, pero quisieran tener más detalles porque aparentemente ellos van a tener que asumir con sus propios recursos parte del pago de la seguridad social. ¿Eso es así? Sí, así es, pero el porcentaje es mínimo, es un contrato que se hace entre el repartidor como tal y la empresa, pero yo sí creo que esto mejora las condiciones, sobre todo porque acá hay muchos migrantes. Gran parte del porcentaje de este tipo de empresas son venezolanos. Entonces yo creo que sí mejora las condiciones, y lo bueno, a diferencia de otros sectores y en generalidad de la reforma laboral, este punto sí fue concertado con las plataformas y sí fue concertado con los empleados. Sí, como están las cosas, lo podemos llamar así. El tema de plataformas lo veo muy posible, también muy posible que vuelvan
a los horarios viejos de antes de la reforma de hace 20 años para pago de horas nocturnas y dominicales? No hemos entrado en ese punto de la discusión. Yo estoy completamente de acuerdo con que tenemos que volver a pagar horas extras, dominicales, nocturnos. Sin embargo, insisto en que el palo no está para cucharas en este momento y que esto debería hacerse de manera escalonada o tal vez por sectores o tal vez por el tamaño de las empresas. Usted no puede comparar nunca, por ejemplo, una empresa como Bavaria, que de pronto sí está en la capacidad de asumir esos costos por trabajador, que una empresa pequeña o micro, que es el 90% de las empresas en nuestro país, que obviamente si usted a 10 empleados le va a tocar incrementarse alrededor de un 20% por empleado, ¿qué va a hacer si tiene 10 empleados? Pues echa 2, 3. Entonces yo llamo nuevamente a la responsabilidad, hagamos esto de manera escalonada, pensando en las generaciones y no en las elecciones, y de verdad que ahí podemos encontrar puntos de acuerdo. Pero otra cosa, Néstor, que a mí me preocupa y que yo lo denuncié, es que tanto la Constitución Política como los convenios que ha firmado Colombia de la OIT han dicho que toda política salarial, toda política laboral debe hacerse de manera concertada. De hecho, lo dice textualmente que los proyectos de ley deben ser de manera concertada. ¿Concertada entre quién? Gobierno nacional, empleadores y empleados. Esta reforma laboral no fue concertada. Hoy en día hay un requerimiento por parte de la OIT al gobierno nacional porque esta reforma no fue concertada y está violando la comisión tripartita que debería respetar. Entonces, de entrada, a mi juicio, esto ya está viciado, Doctora esto Miranda, es inconstitucional. Sobre eso quiero preguntarle, el hecho de que no haya sido concertada, de que incumpla los requisitos, los postulados de la necesidad de que la comisión tripartita la estudie y haya consensos, ¿puede hacer que se caiga en la Corte Constitucional? Claro que sí, claro que sí. Y lo que vamos a ver es luego al presidente diciendo que es un golpe blando, que le quieren tumbar la reforma. No, es la irresponsabilidad, la negligencia o tal vez el desconocimiento de la ley por lo que no hicieron esta consulta. Yo hice derechos de petición absolutamente a todos los miembros de la comisión tripartita y aún el DNP, que hace parte del gobierno nacional, me admitió en un derecho de petición que no hubo consulta tripartita, que no hubo mesa de concertación durante el periodo en el que se terminó la primera reforma laboral, la que se cayó, y la segunda que se presentó, que sin lugar a dudas tiene muchísimas modificaciones y que nuevamente le digo, hoy la OIE, la Organización Internacional de Empleadores, elevó una queja ante la OIT y hoy la OIT requirió al gobierno nacional por incumplir un convenio internacional. Eso es gravísimo, vamos a terminar en la Corte Constitucional, vamos a demandar la ley que de ser aprobada, esperamos que no sea aprobada o que sea por lo menos modificada, pero esto va a tener unas repercusiones enormes, no solo a nivel nacional de que se caiga la ley, sino a nivel internacional de que Colombia no está cumpliendo con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Y luego vamos a ver al presidente hablando de un golpe blando cuando es parte de su responsabilidad y su negligencia. Esto lo que quiere decir es, está comenzando y muy caliente el debate sobre esta reforma laboral y seguramente es cierto, terminará en la Corte Constitucional. Doctora Miranda, gracias por estos minutos. Feliz día. A ustedes muchísimas gracias. Catherine Miranda, que es una de las protagonistas del debate muy de mujeres en las últimas horas en la Cámara. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la localización de las 6 jóvenes de origen colombiano que habían sido reportadas como desaparecidas. Las autoridades localizaron a las 6 jóvenes caminando y quienes al momento fueron resguardadas. A las 12 del día, cuando estaban en la Fiscalía colombiana, los familiares de 2 de las 6 mujeres desaparecidas en México supieron que las jóvenes fueron ubicadas. Cuando nos llegó la foto, yo de una vez reconocí a mi hermanita, yo la reconocí y de verdad no sé qué decir. Hubo un momento
momento en que de verdad sentimos que nos dejaban solos, que ya no podíamos, pero hicimos una buena presión y claro, ante todo con la ayuda divina de Dios. Me vuelve el alma al cuerpo, feliz. En estos momentos feliz, no he podido hablar con ella, pero feliz. Con la Fiscalía del Estado de Veracruz está iniciando las acciones judiciales y legales contra las personas que secuestraron a estas jóvenes, mientras que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que los familiares por denunciar están siendo amenazados. Por razones de seguridad, las familias no nos acompañan, ellas tienen todo el acompañamiento y por supuesto tienen temor por sus hijas y tienen temor también porque fueron quienes denunciaron. (8:17), señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Alcalde, buenos días. Néstor, muy buenos días. ¿Cómo está, señor? Alcalde, ¿quién lo quiere matar? Hombre, pues pregúntele eso al gobierno, que es el que tiene la información. Yo fui informado el viernes de parte de Policía y Ejército de una información que viene a nivel nacional. Me informan, lo cual les agradezco tanto al Ejército como a la Policía. He estado en contacto también con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, pero aquí el tema, diría yo, Néstor, es más de fondo, más que un tema mío, creo que es un tema de país. De acuerdo. Yo creo que esto es un cuento donde estas estructuras criminales todas han tomado una fuerza grande, que no hay paz total, aquí lo que es una entrega total del territorio a las estructuras criminales. Aquí en Medellín hay muchas de esas estructuras y bandas criminales, Néstor, que les venimos dando golpes duros, y seguramente están muy molestos y van a estar más molestos porque vienen más golpes, no vamos a parar. Entonces, por eso, lo primero, para dar claridades, el mismo gobierno nacional a través del ministro de Defensa pues me ha informado y ha estado pendiente. Él va a estar mañana acá inclusive en un consejo de seguridad. Okay. El mismo general Salamanca, director de la policía, lo mismo Ejército, todos. Yo lo que creo, Néstor, es aquí es importante seguir trabajando. Estas estructuras criminales van a seguir siempre hostigando, van a seguir tratando de hacer daño. Esta no es la primera ni va a ser la última. Estas bandas criminales, nosotros venimos dando unos golpes fuertes, ya no solo en capturas, sino en temas de extinción de dominio articulados con temas de fiscalía y policía, y eso sí les aseguro que les duele mucho y les va a doler más. Los resultados se van viendo, hoy tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años en Medellín, hay temas todavía por resolver fuertes, pero definitivamente de manera articulada con policía, Ejército y Policía vamos a seguir dando una lucha en contra de estas estructuras criminales. Le preguntaba quién, porque como la alerta, el refuerzo de su equipo, de su esquema de seguridad, lo hacen Policía y Ministerio de Defensa. Me imagino que la siguiente pregunta en Medellín y a nivel nacional es ¿quién está detrás de ese plan que descubrieron para atentar contra su vida? Néstor, mire, yo recibí una información el viernes, ¿cierto? Yo el viernes estaba en mi agenda normal. Me llama tanto el comandante de Región 6, el general Novoa, para reunirse conmigo en mi oficina tipo 5 o 6 de la tarde. Al mismo tiempo me llama el general Hernández, comandante de la 4ª Brigada del Ejército, con la misma información. Casi que eso llega por agencias de inteligencia a nivel nacional a través de Ejército y de Policía. Los dos inclusive sin tener conocimiento que el otro día me comunican la situación, y eso ya es información que ellos tienen, es la información y la alerta. Para mí lo importante siempre es que cualquier intento, cualquier alerta, eso se pueda desactivar. Y estos criminales, cuando saben que ya las autoridades saben y tienen conocimiento, pues ellos echan para atrás en muchas de esas intenciones. Pero yo vuelvo e insisto, miren, Néstor, a mí no se me olvida, yo siendo alcalde entre 2016 y 2019, muchas de esas usted me entrevistaba también, y recordemos que estas estructuras criminales desde Medellín tienen una fuerza grande en todo el país. Muchas veces la gente se confunde diciendo, no, es que por allá en Medellín. Mire, hay unas estructuras que llaman las GDO, grupos de delincuencia organizada, ligadas al narcotráfico. Del 100% de las GDO que hay en el país, en Medellín, solo en Medellín está el 43%. Esa es toda la herencia del narcotráfico. Y ojo que es que desde aquí controlan gran parte del territorio nacional. Entonces desde aquí controlan gran parte de regiones como Cundinamarca, Eje Cafetero, la costa y muchas otras zonas del país. Esas estructuras se les han venido dando golpes de manera consistente durante los últimos años. Entre 2016 y 2019, sí. La mayoría de los que están en la cárcel de Itagüí los capturamos en ese momento. Acá hay gente, Néstor, que yo le aseguro que se acuesta y se levanta pensando en mí.
en esos golpes que nos dimos, en esos guarapazos, y no vamos a parar. Y yo tengo que reconocer el trabajo de la policía, del ejército y de la fiscalía. Esos golpes están dando. Pero alcalde, buenos días, alcalde. Se habla de la posibilidad de que estuvieran planeando atentar contra su vida con drones, con ese tipo de dispositivos. ¿A usted le entregaron detalles de cuál era el plan para cometer el atentado contra su vida? Eso me lo mencionaron, Ricardo. Yo he querido ser prudente en esto. Y yo realmente, pues, lo que he hecho es recibir la información. Mire que yo ni siquiera he dicho nada. Son ustedes los que me están preguntando. A mí me preguntaban ayer los medios, porque vieron como una alteración y un refuerzo en el modelo de seguridad, porque Ejército intervino también, más el esquema de policía. Y en esos recorridos de ciudad la gente empezó a preguntar qué es lo que está pasando, y los mismos medios de comunicación, ustedes inclusive, lo hicieron el día de ayer. Esa fue la información que recibí. Mire, ahí hay unos temas de inteligencia, y son temas que le corresponde al orden nacional. Con el ministro que va a estar mañana en Medellín vamos a analizar ese tema, pero también el ministro y yo hemos hablado. Yo le dije, ministro, venga, solucionemos eso rápido, yo no voy a parar esa lucha, dennos los elementos de Medellín y vamos a darle duro a estas estructuras criminales, pero analicemos los temas de fondo. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cómo vamos a hacer para bajar cada vez más la extorsión? Vamos bajando duro en homicidios. Tenemos la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años, una tasa proyectada a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 24.7. Analicemos los temas de cómo, por ejemplo, estas estructuras de diferentes zonas del área metropolitana están generando terror también, por ejemplo, en zonas como el oriente antioqueño. Todas estas estructuras criminales que tienen asiento en Medellín y área metropolitana, ojo que no se quedan solo en este territorio, están buscando controlar, están buscando hacer alianzas algunos con temas con Clan del Golfo y otras estructuras. Ese es el tema de fondo. Entonces, yo vuelvo y lo digo, mire, yo con el ministro he hablado, yo le agradezco al ministro, le agradezco al general Salamanca, que ellos han estado pendientes de mí y de mi familia. Yo lo que le digo es, listo, hágale, pero sigamos para adelante, no paremos. Y creo que si es un momento en el que el país debe empezar a pensar realmente, seguimos con esa discusión realmente de la paz total. Esa paz total no existe, sino que aquí lo que vemos es un fortalecimiento del ELN, del Clan del Golfo y disidencias FARC, de cuanta estructura criminal aparezca. ¿Seguimos con ese embeleco o realmente hacemos lo que hay que hacer, que es darle golpes estructurales a esas estructuras criminales y al mismo tiempo fortalecer a nuestro ejército, a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía? Sí. Yo creo que ese es el camino, no hay de otra. Claro, alcalde, permítame cambiar de tema, quedamos muy atentos obviamente a su seguridad, pero hay otra noticia en las últimas horas y es la libertad, el rescate de las 6 mujeres colombianas en México. En el caso de Medellín, 2 de esas mujeres son de esa ciudad, pero usted denunció en las últimas horas que las familias de esas 2 mujeres fueron amenazadas por haber denunciado en medios de comunicación su desaparición antes de todo el operativo que se hizo en ese país, en México. ¿Qué sabe del caso? ¿Qué más información ha recibido? Camila, buenos días, ¿cómo alcalde, estás? Buenos días. Mira, a ver, lo primero es que este es un caso muy delicado. Estamos hablando de 6 mujeres que fueron rescatadas en México de una red de trata de personas. Estamos hablando de 2 mujeres jóvenes de Medellín. Otras 4 están básicamente, son una de Pereira, una de Cúcuta y otras de Bogotá, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen estas redes de trata de personas? Que ojo que es que no es que estén desligadas de todas estas estructuras criminales de las que estamos hablando. No le olviden nunca que estas estructuras criminales lo que buscan es cooptar territorios para dominar todas las rentas ilegales que puedan haber. Extorsión, sicariato, secuestro, y dentro de muchas de esas están las redes de trata de personas a nivel internacional. Los casos de las 2 niñas, por ejemplo, de Medellín, que son menores de edad, son 2 niñas, menores de edad no, son jóvenes de 20 años. 21 y 22, tienen las 2 de Medellín. Sí, aquí tengo los datos. Yo ayer hablé estuve reunido particularmente con las 2 familias. Sí. Aquí hay que resaltar algo. Esto empieza a moverse a través de redes sociales por la denuncia de uno de los familiares de una de las niñas, de una de las mujeres. Sí. Y él denuncia justamente y empieza a recibir amenazas. Si esta persona no hubiera tenido esa valentía de denunciar, quién sabe dónde estarían estas 6 mujeres. Yo podría decirle que esa denuncia salvó a estas 6 mujeres.
él las salvó, por el relato que yo tengo. Inmediatamente interviene policía, Interpol, se articulan las agencias de Colombia y las agencias de México, y el día de ayer, como lo ha dicho Camila, en el estado de Veracruz, en México, se hace un operativo y se rescatan estas 6 mujeres. ¿Qué me decían ayer las familias? La mamá de una de las niñas y otro familiar de la otra. Los dos casos, las niñas, por ejemplo, estas dos no viajaron juntas. Una viajó el 26 de junio y la otra viajó el 19 de septiembre. A una de estas niñas, me contaba la mamá ayer, la convencieron en un tema de 2 días. Le ofrecen dizque un trabajo como modelo en México, le pagan el tiquete y le compran una maleta y arranca para allá. Imagínate pues. Y la otra, pues básicamente le ofrecen un trabajo, ella misma hace el esfuerzo económico con su familia, compra un tiquete y termina en estas redes de trata de personas. Déjeme ahí hacerle una pregunta, porque hace unos días cayó una red de trata de blancas igual en España y cogieron a 20 y tantas colombianas que las llevaban medio forzadas, medio seducidas por un mejor futuro y las meten en redes de prostitución. Esto que está pasando desde Medellín, desde Cúcuta, desde Bogotá, ¿no merece también una investigación en Colombia? Estas redes se están nutriendo de mujeres jóvenes, bonitas en Colombia, vulnerables en Colombia. Tiene toda la razón, Néstor, es que esto es un tema de fondo. Lo que estás diciendo es, creo que, de los temas más importantes a los que hay que dedicarse, pero miren, Néstor, que se han venido dando algunos golpes. Y le voy a decir, esto no es una investigación solo desde Medellín, esto tiene que tener una estructuración como lo estás pensando. Mire lo que yo estoy hablando, un caso en este caso, de lo que me pregunta Camila, son 6 mujeres. Y mire que una era de Cúcuta, 2 de Bogotá, una de Pereira y 2 de Medellín. O sea, estos son redes por todos lados y van cooptando niñas. Hace unos 2-3 meses recuerdo un caso en Medellín, cuando nosotros nos hemos metido a dar una lucha, por ejemplo, en lo que estaba pasando, que todavía pasa, en zonas como el Parque Lleras. Cómo había llegado aquí un tipo que posando de empresario, había comprado unos bares, unos restaurantes, se vuelve casi que el mandamás en la zona, alias el mexicano, un tipo mexicano, y llega aquí, y lo que había hecho este tipo era replicar un modelo de red de tratas que la tenía en Mérida, en México, casi que los mismos nombres de las discotecas, lo instala aquí, y empieza a llevar niñas para allá. El mismo día que capturábamos con fiscalía, policía, a este tipo aquí en Medellín saliendo de un gimnasio del Poblado, porque él posaba de un gran empresario, de ser un gran empresario, este tipo, al mismo tiempo que lo capturábamos, se capturaba en Mérida, en México, a su cómplice, alias la capitana. Y estas personas apenas llevaban a las mujeres allá, lo que hacen es, las meten en las casas de seguridad de ellos, les quitan los pasaportes y empiezan justamente a explotarlas laboralmente y sexualmente. Eso es verdad, Néstor, no es un tema nuevo, es un tema grave. Y ojo que estos son los casos denunciados. Acuérdate que hace poco también veíamos un caso en China. A mí me dicen, por ejemplo, que hay unas investigaciones muy avanzadas de unas redes también de temas en Europa, y todo eso tiene que seguir. Pero aquí la alerta, Néstor, creo que la responsabilidad de este momento, lo que tenemos que hacer sí es enviar un mensaje a las familias, a las niñas, que se cuiden, hombre, que no caigan en esa trampa de que les ofrecen un mejor futuro, que esas cosas tan maravillosas no aparecen todos los días, que no se crean ese cuento de hadas, porque terminan en un cuento de terror. A ellas les pintan un mundo maravilloso, pero terminan realmente viviendo la peor pesadilla de sus vidas. Alcalde. Eso es cierto, la articulación con Interpol es fundamental. Lo que hace, por ejemplo, lo que se ha venido haciendo con temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes con la agencia HSI del gobierno de los Estados Unidos es fundamental, y el trabajo que ha venido haciendo el embajador Francisco Palmieri, que nos ha apoyado mucho en estos temas, también da resultados. Pero la reflexión de fondo, Néstor, y lo que ustedes dicen es, sí señor, sí hay redes de trata de personas, no se puede ocultar la realidad, y eso sigue. Y estos casos los conocimos porque hubo denuncia. ¿Cuántas otras mujeres no están bajo ese yugo sin que ni siquiera exista hoy una denuncia en Colombia? Alcalde, usted que se pudo sentar con esas 2 familias, déjeme hacerle una pregunta final de este tema. ¿Cómo las contactan? ¿Cuál es la manera de encontrar esas mujeres, esas 2, por ejemplo, de Medellín, de esta historia de las 6 ya rescatadas en México? ¿Tienen alguna característica de cómo llegan a ellas? Camila, eso es parte de la investigación. Yo ayer estuve reunido con el comandante de la policía
encargado en Medellín y con quien entrará, con el general Castaño, con el general Novoa. Ya de una vez analizando este caso, estuvimos también ahí directamente con Interpol, reunidas con ellas, recibiendo estos testimonios. Será mucho más importante cuando las niñas regresen a Colombia y tener más testimonios, pero literal, Camila, a través de redes sociales, a través de amigas, una amiga que le dice a mí que conozco una amiga y que me ofreció esto y me pidió que te presentara, y arranca así la red, o en la calle, en la misma calle, Camila, las van buscando en la calle y van hablando con ellas, son personas dedicadas a esto. Entonces aquí hay una complicidad, claro, hay personas allá en México, pero hay personas también acá en Colombia, hay personas en Medellín, hay personas en Bucaramanga, en Cúcuta, en Bogotá. Esto es un tema estructural, y yo lo que le pedí ayer justamente a la policía, a Interpol, y que esta reunión sigue hoy con los testimonios, que lo primero es proteger a estas familias y proteger a las niñas cuando vuelvan y darles una oportunidad de vida, es realmente desarticular esas redes, y a esta gente le va a ir muy mal. Yo ayer hablaba con la mamá de una de estas niñas, como te decía, y con un familiar de la otra. Mire, la situación, Néstor, cuando me pregunta ahorita, y tú me lo decías, realmente la vulnerabilidad de estas familias es absoluta. La pobreza, las condiciones en las que viven. Entonces, con mayor razón, aquí hay que hacer unos esfuerzos adicionales de lo que ya hacemos. Muchas de estas niñas, por ejemplo, son niñas que muchas veces ni han terminado el bachillerato, desertan del sistema educativo. Y mire que por eso yo insisto tanto en buscar a los niños y a las niñas que están por fuera del sistema educativo. Recuerde que nosotros cuando empezamos el gobierno recibimos la ciudad con la tasa de deserción educativa más alta de los últimos 15 años. En la matrícula el 21 de enero, 272.000 niños matriculados cuando deberíamos tener 300.000. Habían desertado todos del sistema educativo. Hemos logrado recuperar 26.000 niños, niñas y jóvenes al sistema educativo. Y vamos y los buscamos puerta a puerta y estamos evitando que esto pase. Pero hay que seguir encima, y aquí yo también le hablo a los papás y a las mamás. De acuerdo. Muy pendiente de sus hijos, Néstor. Vea, hay que decirle a los papás y a las mamás. Las están reclutando. Sí, señor. Y esto no es que ya llegan, las cogen en un parque y las llevan, no, pero esto es cuestión de días. Pero también los papás y las mamás, yo quiero alertarles, venga, cuidemos a nuestros niños, a nuestras niñas. Yo a estas niñas que van a llegar, inmediatamente lleguen, nos vamos a reunir con ellas. Yo le he dicho a las mamás y a los papás y a los hermanos, les digo, necesitamos un proyecto de vida para ellas. Necesito saber hasta qué año estudiaron y les vamos a ayudar a que validen si no terminan bachillerato. Okay. Si quieren una carrera profesional, si quieren un emprendimiento, que recuperen sus vidas. Tenemos el programa Parceras, ligado también con parceros a recuperar personas y jóvenes que creen que no tienen una oportunidad de vida. Venga, recuperamos primero sus proyectos de vida. Hay que entender también por lo que pasaron estas niñas estos días. De acuerdo. O sea, que es un tema de acompañamiento psicosocial, pero todo el acompañamiento se lo vamos a dar. Y yo creo que el tema de fondo, Néstor, es lo que usted dijo ahora. Aquí hay un tema donde hay redes internacionales de trata de personas, y que claro que hay complicidad de muchas personas también en nuestro país, y eso se tiene que descubrir, se tiene que desarticular. Vale, es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Néstor. 8 de la mañana, 34 minutos. Señor. ¿Me permite una última pregunta? Me imagino, de del partido. Sí, bueno, y también tiene que ver con las personas, alcalde Gutiérrez, Ricardo Orrego, que dirige Deportes en Mañanas Blue. Ricardo, un abrazo. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va, señor? La última, señores. Sí, alcalde, le cambio de frente. El tema Atanasio Girardot, el tema nacional, el tema sanción, que estamos todos expectantes ya en lo deportivo o de parte de los tribunales deportivos. ¿Usted qué información tiene en ese paso a paso? A ver, Ricardo, yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo todos. A esta gente que va a los estadios a intentar asesinar a otra, eso no son hinchas. De acuerdo. Eso no les puede seguir viendo hinchas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir justificando la violencia? Esos son delincuentes. Nosotros presentamos, gracias a la tecnología que tenemos en el estadio, con las cámaras de las entradas y lo que tenemos frente a las tribunas, presentamos inicialmente 10 personas que estarían involucradas en temas de tentativas de homicidio y por supuesto en temas de amenaza. Las decisiones que yo tomé como alcalde inicialmente fueron 2 fechas de suspensión del estadio, ya se cumplió una el domingo, se suspende Tribuna Norte otras 2 fechas, pero además cierre de fronteras
para hinchadas visitantes durante lo que queda del 2024 y todo el 2025. Hemos pedido que haya una reunión con DIMAYOR, con los equipos, con Gobierno Nacional, con Policía, porque aquí hay un tema de fondo. La Policía hace 2 años tomó una decisión a nivel nacional de que no entraba a los estadios ni hacía las requisas fuera de los estadios. Este es un tema de fondo. Y que eso le correspondía a los equipos por ser justamente un evento privado como un concierto. Eso es lo que dice la policía. Entonces, ¿a quién le debería corresponder el tema de las requisas? Cuando usted alquila el estadio, como lo alquila para un concierto, los equipos son los que deben hacer todo ese control. Y yo también lo he dicho, aquí necesitamos entonces claridad de a quién le corresponde qué. Y por eso yo mismo hablé con el ministro del Interior y le dije, ministro, convoque una reunión con los alcaldes, que todos vivimos la misma situación. Mire que esto ha pasado ya en varios estadios. Convóquenos a los equipos, convóquenos a DIMAYOR y venga, pues tomemos decisión y miremos con policía qué vamos a hacer. Pero eso no va a pasar. Estos tipos son criminales. Increíble que un resultado de un partido de fútbol sea hablar de 25 heridos. 2 en cirugía el otro día, entre la vida y la muerte, porque otros con unos cuchillos intentaron asesinarlos. Eso es el resultado de algo deportivo, no eso para el resultado de una guerra. Entonces aquí no se puede justificar más eso. Hay otros que lo justifican, yo no lo voy a justificar. El presidente, hay que limpiarlo. alcalde, el presidente Gustavo Petro parece tener una mirada distinta, porque él dice que la calentura no está en las sábanas, que los fracasos de muchos jóvenes en sus vidas y los barrios hacen que vean el fútbol su espacio y lo defienden con violencia. ¿Usted qué opina de esa interpretación del presidente Gustavo Petro? No, pues que si me preguntas por todo lo que opina el presidente Petro, ¿qué tal lo que dice, por ejemplo, de un líder clérigo inocente cuando lo que es un terrorista por allá en el conflicto que hay en el exterior? No, pero de esta, que es el tema de Medellín. No le quiero preguntar por el Medio Oriente. Yo lo que veo, Néstor, yo no sé si es que el presidente cada que ve un joven de estos ahí haciendo este tipo de actividades, no por ser joven, es que se siente ahí pues identificado como en su vida. Yo realmente creo que es absurdo, o sea, la violencia hay que erradicarla. Y aquí ese cuento de seguir justificándolo todo, eso no es aceptable. Entonces siempre va a haber una excusa, no, es que ese joven vivió esta situación, listo, si un joven quiere cambiar, venga, le damos la oportunidad. De nosotros aquí, por ejemplo, y no por el hecho de ser joven como excusan que es que entonces todo joven es violento, eso no es cierto. Ese día habían 26,000 personas en el estadio. Y estamos hablando, le aseguro, que no fueron 40 o 50 los que generaron esa violencia. Aquí no se puede seguir justificando la violencia. Yo no puedo estar de acuerdo con la posición. El presidente realmente viendo esta situación lo que debería es entender que este es un problema a nivel nacional, que el Ministerio del Interior tiene unas competencias frente a ese tema y que uno no se puede seguir saliendo tan fácil de la tangente justificando la violencia a cada momento. Lo único que les falta es que cada que alguien haga algo malo, simplemente la justificación es nombrarlo ya gestor de paz. En eso va a terminar el país. Yo realmente te digo, yo no había respondido nada a lo que había dicho el presidente en su momento, porque ni para qué. Es cada día como una polémica adicional, en vez de estar concentrados todos juntos viendo cómo resolvemos el problema. Pues uno ya sabe cómo es el presidente. Déjenlo que siga hablando en Twitter, déjenlo que siga desahogándose. Yo por lo menos sí le pedí al ministro del Interior, a Juan Fernando Cristo, que le corresponde este tema, que él estaba tan preocupado, y le dije, venga, sentémonos a buscar una solución. Y mire que los otros alcaldes también han expresado su preocupación, porque esto ya ha pasado en muchas ciudades. En muchas ciudades ha pasado en muchos estadios. Entonces la pregunta que me hacía Ricardo, y yo digo, venga, ¿hasta cuándo realmente se va a seguir justificando la violencia? Esos no son hinchas, son criminales y así hay que tratarlos. Es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta mañana 8:40 minutos. Alcalde, creo que el perrito lo está llamando. Sí, señor, aquí esperándome que habláramos, Néstor, aquí para reuniones. ¿Cómo se llama el perro? Yo tengo 2 perritos, 2 salchichas, Milo y Lupita. ¿Y el que está ladrando es el que está molesto? Milo o Lupita? Milo. ¿O tiene hambre o quiere salir a ser número 1? Ese se mantiene en esas, hombre, o sea que hay muchos que ladran. Aquí hay, hay varios hay muchos que ladran y no muerden. Gracias, alcalde, chao, gracias. Afortunadamente. Oigan, un abrazote y gracias, chao. 8:41. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento del a nuestros contemporáneos. Después del ataque de Irán a Israel, el temor es que con más actores involucrados se prenda una chispa de una guerra internacional. Israel, con su primer ministro Benjamín Netanyahu, promete venganza, promete responder el ataque de casi 200 misiles que Irán lanzó. Noticia económica a las 8 de la mañana, 42 minutos, con unos mercados bastante volátiles por las tensiones en Oriente Medio y también por un reporte del empleo privado en los Estados Unidos. Se crearon más empleos de lo que esperaban los analistas. Cae el dólar en estos primeros minutos de negociación, 20 pesos, cotización promedio 4.206 pesos, se mantiene por encima de los 4.200 pesos. En el mundo, el dólar está presentando un movimiento distinto, sube frente a las principales monedas 0,30%. El gran protagonista por las tensiones en Oriente Medio sigue siendo el petróleo Brent, ya está muy cerca de los $76 por barril, sube a esta hora 2,9%. Ayer les contábamos sobre Colombia, el crecimiento en las ventas de carros nuevos durante septiembre. Ahora estamos conociendo las ventas de motocicletas. En el noveno mes se registraron 68.500 unidades con un crecimiento del 17%. El sector automotor se ha visto impactado positivamente por las reducciones en tasas de interés desde el Banco de la República, que ya se están transmitiendo a los intereses de la banca comercial, que también están bajando todas, no solo las tasas de interés de colocación, también las de captación. Por ejemplo, Nu, el banco digital del magnate colombiano David Vélez, redujo la tasa de interés que estaba entregando como rendimientos a quienes abrieron cuentas de ahorro y metieron dinero en las cajitas, desde el 13 hasta el 12% efectivo anual. Este nuevo rendimiento más bajo empezará a aplicarse desde el 8 de octubre, es decir, martes de la otra semana. Así amanecen los mercados, así amanece la economía. 8 de la mañana, 43 minutos. El presidente Petro viene para Bogotá, está en México todavía, sí. Programado el vuelo para las 10 de la mañana. Sí, señor, 10 México, 11 Colombia. Esta mañana está en redes sociales, Felipe, en su cuenta en Twitter, el presidente felicitando a la vicepresidenta Francia Márquez, que recibió una medalla, un reconocimiento en la Universidad de Harvard. Desde los Estados Unidos, Juan Camilo. Néstor, felicitaciones y merecido reconocimiento. Así está aplaudiendo esta mañana el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X la condecoración que le dieron a la vicepresidenta Francia Márquez en la Universidad de Harvard en las últimas horas. Ahora bien, este premio, hay que decirlo, fue anunciado en octubre del 2023, pero por problemas de coordinación y de agenda se terminó corriendo la ceremonia de premiación hasta este año. Se trata de la medalla W.E.B. Du Bois o William Edward Burghardt Du Bois, que es el máximo galardón en el campo de los estudios afroamericanos del Centro Hutchins de la Universidad de Harvard y que es un reconocimiento por las contribuciones a la cultura y vida de las mentes afroamericanas. Entre quienes han sido reconocidos con este galardón figuran, por ejemplo, el exboxeador Muhammad Ali, la actriz Queen Latifah, el líder de derechos civiles y excongresista John Lewis, entre otros personajes, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Y pues ahora fue el turno de la vicepresidenta de Francia Márquez, quien fue destacada por la universidad por su liderazgo. Ganadora, hicieron el recuento, ganadora del premio medioambiental Goldman, por ser también una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, de acuerdo a la BBC, y ahora ser ganadora de esta medalla. Francia, la vicepresidenta, agradeció el premio y reivindicó a sus ancestros africanos, de quienes dijo que hace 400 años ellos fueron arrancados del continente africano, traídos a América, y que ella ahora es vicepresidenta de Colombia. Destacó sus viajes a Kenia, Sudáfrica, Etiopía, Ghana, y finalmente aprovechó para enviarle un guiño y una invitación a la vicepresidenta Kamala Harris. Gracias. En esta oportunidad quiero desearle a la vicepresidenta Kamala Harris éxitos en su campaña presidencial. La invito a visitar Colombia para seguir construyendo juntas nuevas rutas de libertad. Vamos para adelante, que el pueblo no se rinde, carajo.
El pueblo no se rinde, carajo. Quiero desearle éxitos en su campaña presidencial. Era el guiño de la vicepresidenta Francia Márquez, que también lo podríamos describir, ¿por qué no?, como una adhesión en plena carrera por la presidencia, Néstor. ¿Estaba Kamala Harris en la ceremonia en Harvard, Juan Camilo? No, señor. Era un escenario netamente académico. No estaba la vicepresidenta Kamala Harris, quien en las últimas horas tuvo bastante trabajo recibiendo boletines informativos de su equipo de seguridad nacional, particularmente por la crisis en el Medio Oriente y el ataque de Irán contra Israel, Néstor. Ella está en otra cosa. Muy bien, este es el reconocimiento, Felipe, a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en la Universidad de Harvard. Pero me pregunto, Néstor, y lo digo con respeto, ¿reconocimiento a qué? Porque Francia Márquez, a quien yo admiraba muchísimo cuando era lideresa, pues sin lugar a dudas era muy importante. Pero como vicepresidente del Ministerio de la Igualdad, ¿qué le están reconociendo? Pero Néstor, ¿qué, el color de la piel? Felipe, no, sí le están reconociendo el color de la piel. Pero Néstor, si a uno le dan un reconocimiento porque es blanco, negro, amarillo, azul, Felipe, rojo, a mí sí me parece. No, pero Felipe, pero por un lado no veo realmente por qué el reconocimiento. Tal vez desconocen totalmente en Harvard lo que no ha hecho ella. No, Felipe. Y por el otro lado, el color de la piel no merita que uno reciba nada. En esta, Felipe, estoy en total desacuerdo, respetuoso desacuerdo con usted. El color de piel sí amerita, en Colombia, que es un país racista, sí amerita que a los negros se lo reconozca en Estados Unidos. ¿Qué ha hecho la vicepresidenta por las comunidades negras y del Pacífico desde que es vicepresidenta? Dígame dos logros. No, Felipe, ninguno. Yo estoy de acuerdo en que la vicepresidenta... pues entonces ese datico no pero es por ser vicepresidenta, Néstor. Es que no cualquier negro llega a vicepresidente, es por eso. Felipe, a ver, Felipe, es un mensaje... O sea, el mérito es llegar a la vicepresidencia porque es negra, no por Claro, en un país como el nuestro, Felipe, claro que sí. Sí, claro Felipe, que sí. La respuesta contundente es sí. Que la vicepresidenta Francia Márquez es controvertida, sí. Que la vicepresidenta Francia Márquez ha sido muy mala ministra, también estoy de acuerdo con usted. Que no ha hecho como vicepresidenta, que no ha respondido. Pero el mérito, Felipe, es efectivamente, yo no sé por qué le cuesta trabajo. No sé si el color de la piel es un mérito bueno. Sí, ser negra y llegar a ser vicepresidente de Colombia. Sobre todo en las condiciones de Colombia, entonces, sobre todo en condiciones tan difíciles. Claro que creo que merece el reconocimiento. Dígame dos logros de la vicepresidenta desde que es vicepresidenta. Ser vicepresidenta de este país. Pero es que, Felipe, es que en un país racista como el nuestro, en un país donde los negros no tenemos oportunidades, que ella haya sido vicepresidenta y que haya hecho una lucha es importante y hay que reconocérsela. Felipe, ¿qué parte no se entiende para usted, para quienes están preguntando lo mismo? A ella no lo estoy haciendo como comentario racista, ojo. No, pues le van a decir, Felipe, que usted porque es racista. Yo de racista tengo muy poco, entre otras cosas, porque Felipe, también tengo mi negrito ahí cruzado. Mi bisabuelo paterno era negro de Antioquia. A ver, Juan Camilo. ¿Cuáles son los logros? Es que yo no sé cuáles son los logros. Pero Felipe, déjeme explicarle. ¿El logro de haber llegado a la vicepresidencia a no hacer nada? Felipe, déjeme explicarle. Esta medalla la han recibido Oprah Winfrey, que es una gran presentadora de la televisión en Estados Unidos. Pero es que los negros llegan, Felipe, a abrir trocha. En Estados Unidos, como en Colombia, ha habido sociedades racistas hasta el cansancio. Totalmente de acuerdo. Que una negra llegue a ser presentadora estrella de la televisión colombiana, que una negra llegue a ser vicepresidente de Colombia, Felipe, eso en sí mismo es profundamente meritorio. Y es meritorio de una sociedad también que la eligió. Y es meritorio criticarla también, y es meritorio que cree controversia, porque a ella, Felipe, pues representa a una sociedad como fuera de eso va a los Estados Unidos y adhiere una campaña presidencial. O sea, perfecto, todo perfecto. Néstor, claro, fue lo que le entendí a Juan Camilo. Puede ser que le entendí mal. A ver, Juan Camilo en Washington. Juan Camilo en Washington. Sí, sobre la campaña es un guiño, Felipe, se puede interpretar también, pues le dice, te deseo buena suerte en tu campaña presidencial, el pueblo no se rinda, carajo, pues es un guiño. Pero sobre lo del Instituto Hutchins y el reconocimiento, no solo es que se lo den porque llega a ser vicepresidente, ellos lo que hacen es un recuento de toda la labor de activismo de Francia Márquez, las protestas que lideró en el departamento del Cauca.
Exactamente, y de hecho ella ya en el año 2021 había dictado conferencias allí en el instituto, en el centro Hutchins de la Universidad de Harvard, sobre el activismo de las mujeres afro en Colombia. Entonces es un reconocimiento de varias cosas que ha hecho Francia Márquez a lo largo de su vida. Sí, me parece, Felipe. Bueno, yo creo que la Universidad de Harvard, Néstor, que hay que ver el cuadro un poquito más amplio. No están condecorando lo que ella ha hecho o ha dejado de hacer. Me imagino, Felipe, que Harvard no se mete en decir, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué prometió? ¿Cuánto ha ejecutado la vicepresidenta ministra del Deporte? No, eso no les interesa. Es el mensaje de que una negra vaya, pregunten en el departamento del Cauca. Pero yo creo que la Universidad de Harvard tiene criterios. Felipe, yo creo que la Universidad de Harvard... Ok, Felipe, hago el ejercicio. Le pregunto a los caucanos, a los negros, a todos los colombianos que nos escuchan en este momento. Sí, pero es que ellos no son los que van a dar el premio. ¿Qué piensan de que le den un reconocimiento a la vicepresidenta Francia Márquez? Entre paréntesis, a mí me parece, la verdad, se lo digo con pregúntele cariño, a la tía. ¿Cuál tía? A la tía de Francia Rosina, Márquez, la tía Rosina, que hizo un discurso magnífico en presidencia diciéndole, perdón, yo no soy de las nadies y de las nadies y de las nadas y de las nadas. Yo soy una reina, yo no tengo por qué venir aquí a decir que es que yo soy una nadie. Pregúntele a la tía si está de acuerdo. Esa tía en modo regaño de Francia Márquez. Claro. La voy a llamar. Y vuelvo, le digo, no lo estoy diciendo por discriminación, lo estoy diciendo porque yo no encuentro... Bueno, yo la admiraba mucho a Francia Márquez cuando era lideresa, sin lugar a dudas. Bueno, es uno de los motivos, como vicepresidenta, Felipe, me parece un desastre. Ese premio que se ganó en San Francisco, usted recuerda que yo la entrevisté aquí cuando absolutamente nadie la conocía. Así es. Y ese premio también es un reconocimiento a lo que hizo antes de ser vicepresidenta. Quiero decir, Felipe... Néstor, hicimos un editorial, destacamos todo. A mí me parece que Francia Márquez es una ministra regular, una vicepresidenta regular de un gobierno regular. ¿Pero qué ha hecho para que sea regular? Pero es una líder. Dígame algo negra, que haya hecho para calificarla de regular. Felipe, abrió camino para que los negros en este país puedan y tengan una voz. Yo creo que eso hay que reconocérselo a la vicepresidenta. Ya hemos tenido ministros negros, hemos tenido presidentes negros. Felipe, esta es elección popular en el siglo XXI. No neguemos, Felipe, que aquí... No, pues, es un hecho importante. Pues fíjese que yo felicito a la vicepresidenta. Me siento muy orgullosa de que le hayan dado ese reconocimiento y espero que eso la motive para salir del fracaso en su favorabilidad, de la decepción en la que tienen sus electores, porque todavía tiene tiempo, todavía tiene cerca de 2 años para ver si remonta ese 25% de favorabilidad que tiene según la última encuesta de Inbamer Gallup, y adicionalmente que además no es aquí en Bogotá donde están decepcionados exclusivamente de ella, o en Medellín o en Valledupar, es en Suárez donde nació, en Suárez, que borraron un mural que tenía la cara de Francia Márquez precisamente porque consideran que no le ha cumplido a su comunidad, donde nació y donde creció. Le quita méritos a Francia yo espero que se motive y retome ese liderazgo que la llevó a la vicepresidencia, entre otras cosas porque tuvo muchísimos votos en la consulta, porque fue el fenómeno político de Colombia en los últimos años y tiene decepcionados a sus electores. Entonces, ojalá le sirva y se motive. Sé de las esperanzas que despertó doña Francia Márquez. Aurelio, señor. Sí, yo creo que la Universidad de Harvard pues tiene los criterios que tenga para dar ese premio. A mí no me parece que eso sea discutible y creo que tendrán sus elementos de inclusión. Yo comparto el criterio de que el solo hecho de ser vicepresidenta de origen afro en un país tan racista como Colombia, pues es destacable, eso independiente de cómo se haya desempeñado. Eso ya será un juicio histórico, pero a mí sí me parece que lo importante del premio son las palabras de apoyo a Kamala Harris. Yo hago esta pregunta: ¿el gobierno de Petro va a cometer el mismo error que el gobierno de Duque cuando se metió a favor de Trump en la campaña pasada? Y ahora Francia Márquez en Harvard está diciendo que el gobierno de Petro está con Kamala Harris. Ojo, no nos metamos en los asuntos internos de otros países. Me parece que ahora yo hago una pregunta que puede concatenar un poco. Señor. ¿El premio era para que ella dijera eso? No, pero Aurelio... No, porque no, pero es que se le chispoteó. También se le chispoteó. Está hilando delgadito. O sea, le hacen un premio, un reconocimiento en Oiga, Harvard Néstor,
para que ya vaya. Un reconocimiento además merecidísimo, ¿no? Porque quizá Francia Márquez es una de las personas, digamos, cuya historia de vida y logros seguramente envidian a muchos que hubieran querido tener logros siquiera similares, habiendo nacido en medio de los privilegios y no en medio de las dificultades. Entonces, pues sí, el reconocimiento a Francia merece y muchos más. Es que nació en La Toma, en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, en medio de la más dura pobreza y de la más cruel de las violencias. Y por su capacidad de liderazgo, por su resiliencia, por sus méritos, por su inteligencia, logró llegar a la vicepresidencia de la República de Colombia. Y eso es bastante, eso es mucho más, insisto, de lo que han logrado personas que nacieron llenos de privilegios y que no han logrado pues ni la centésima parte de lo que logró Francia Márquez. Entonces, ese reconocimiento es no solo muy merecido, sino que a los colombianos nos llena de orgullo. Y ojalá la motive, insisto. Sí, ahora... Pues a mí no me incluya entre ese grupo de colombianos, por favor, y no generalice. Bueno, Felipe, ya escucho opiniones sobre la vicepresidenta Francia Márquez. 8:57 a.m. ¿Quién está alzando la mano? Néstor, yo. A ver, Juan Camilo. No, Néstor, en línea con lo que decía Aurelio, es que no queda ninguna duda con qué candidato está el gobierno Petro. Para la muestra, recordemos que en Chicago, hace unas semanas antes de Naciones Unidas, Petro comparó a Trump con Hitler. Dijo que el discurso de Trump sobre los migrantes haitianos era el mismo discurso de Hitler racista. Entonces, pues, es decir, esto de Francia Márquez no sorprende en absolutamente nada. Está pero clarísimo. además la afinidad con Francia Márquez como una mujer negra, vicepresidenta negra. El gobierno Petro con la vicepresidenta ya está jugado con Kamala Harris, creo que también de eso no hay ninguna duda, como en algún momento otros gobiernos también se han matriculado y han cometido el mismo error. Eso se lo cobran en caso de que ganen los otros. Señor Luis Ernesto, la última. No, es que realmente, digamos, uno no se explica por qué la mejor universidad del mundo le hace un reconocimiento a la vicepresidenta de Colombia. No es la vicepresidenta de Luis Ernesto ni de Héctor, es la vicepresidenta de todos los colombianos y se lo está haciendo la mejor universidad del mundo. Y a Felipe le parece que es yo creo que eso es una expresión de nuestro subdesarrollo. Yo no he dicho que es una pendejada. No somos capaces de reconocer que en Colombia... He dicho que si el premio se lo dieron por sus merecimientos o por su color de piel. Yo no he dicho somos que capaces. Se lo dieron, Felipe, por el color de piel, no tengo No somos capaces de reconocer que Colombia... Faltaba más que un premio que de Harvard al que sea una pendejada. Entonces, no somos capaces de reconocer, Felipe, que en Colombia un poquitico más respetuoso. Que además ese reconocimiento no solo a ella por sus luchas como líder ambiental, saliendo de las condiciones más precarias, llegando al segundo cargo más importante del país como vicepresidenta, sino es un reconocimiento a Colombia, que pudo dar un paso, un país racista, y que da el paso, como lo han dado otras sociedades, de elegir no solo a una mujer vicepresidenta, sino a una mujer negra, que se reconcilia con su historia. Entonces, digamos, yo creo que en esto todos deberíamos estar de acuerdo que sí, la ministra Francia ha dejado mucho que desear como ministra, pero su historia de vida, de luchas políticas, de luchas por la raza negra, son absolutamente dignas de un reconocimiento Felipe, como el que recibió el día. Fíjese que son dos caminos, Felipe, paralelos. Uno, si yo pregunto sobre el reconocimiento a ella por negra, un premio de negros creado por este señor Dubois, no se pronuncia Dubois, es el señor Dubois, para negros, Karim Abdul-Jabbar, Oprah Winfrey, todos estos. Reconocimiento por razones étnicas. El premio para Harvard, de Harvard, Felipe, no es una evaluación de méritos en ejecución, de méritos en la gestión de gobierno para la vicepresidenta. No, Francia pero sí Márquez. es un premio, Néstor. Estoy revisando la página de la vicepresidenta y dice que es una distinción que se otorga a personas en todo el mundo por sus contribuciones a la cultura africana y afroamericana. Yo no sé si el hecho de... Claro, sí. Pero yo no sé, Néstor, qué tanto quede de esa mujer activista, de esa mujer lideresa social y qué tan indicativo o sintomático de malestar sea, por ejemplo, la borrada del mural de la vicepresidenta Francia Márquez. Suenan las alarmas, está comenzando el simulacro, son las 9 en punto. Estás escuchando Blue Radio. Israel acaba de declarar persona no grata al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que quiere decir el multilateralismo, Naciones Unidas, el mundo de la diplomacia, está siendo hoy el gran derrotado en esta guerra en el Medio Oriente, que está a punto de completar dentro de 5 días exactamente un año, hoy más grave que nunca.
Acaba de radicarse en el Congreso de la República el presupuesto de regalías para los próximos 2 años, un proyecto que radicaron anoche los ministerios de Minas y de Hacienda por un monto total de 30.9 billones de pesos, que equivalen al 1.7% del Producto Interno Bruto del